Hola a todos, bienvenidos a la clase de datos y azar. Hoy abordaremos el tema gráficas. Para recordar un poco lo que hemos visto, vamos a enumerar algunos temas, ¿cierto? Podemos recordar que anteriormente analizamos los distintos tipos de variables que existían, tanto cuantitativas como cualitativas. Vimos cómo calcular medidas de tendencia central. También organizamos datos en tablas y posteriormente, cuando la cantidad de datos era muy importante, vimos que esta podía ser organizada a través de datos, ¿cierto?, en intervalos, ¿ya? Por lo tanto, la última parte que nos corresponde es decidir qué tipo de gráfico es el más adecuado según los datos que estamos analizando. Primero que todo, abordaremos, ¿cierto?, ¿qué es una gráfica? Bueno, podemos definir que una gráfica es un método visual que tenemos para presentar nuestra información, ¿ya? Como ya se lo dije, ¿cierto? Es una representación visual que sirve para presentar e interpretar los datos que hemos analizado. No es necesario que la persona a la que le vamos a dar a conocer nuestra información tenga conocimiento de todo lo que hemos realizado anteriormente. A esta persona lo que le interesa es ver los resultados finales que se pueden presentar de una manera fácil y visual, como lo hemos dicho anteriormente, a través de una gráfica. Pero existen distintos tipos de gráficas, ¿ya? Esto va a depender a qué variable aborda, ¿ya? Por ejemplo, para variables cualitativas tenemos los gráficos concretos o reales, los pictogramas, las gráficas de barra y las gráficas circulares. En cambio, para variables cuantitativas estudiaremos el diagrama de tallo y hojas, el diagrama de punto, histograma, gráfico de línea y también el gráfico de dispersión, ¿ya? Este último no lo abordaremos en esta clase porque no se trabaja con los niños de enseñanza básica. Más bien sirve para analizar información de investigaciones mucho más formales como para una tesis, por ejemplo. Bueno, el primer gráfico que abordaremos es el gráfico concreto real, ¿ya? Y voy a separar un poco ambos, ¿ya? ¿Por qué? Porque debiésemos partir primero con las gráficas reales, ¿ya? Esto se puede abordar con niños muy pequeñitos. Desde la enseñanza prebásica ya podrían trabajar con gráficas reales, ¿ya? ¿Por qué reales? No tiene que ver con que los datos sean de información real, sino que los objetos con los cuales represento son reales y que se representan como a sí mismos, ¿ya? Por ejemplo, si hiciéramos una gráfica de las distintas colaciones que traen los estudiantes, por ejemplo, separando las que son fruta, las que son leche, etc., deberíamos representar ese esquema con leches y con frutas, ¿ya? Esta sería una gráfica real. A diferencia de una gráfica concreta, ¿ya? Es un objeto que representa esa realidad. Por ejemplo, si quisiéramos representar de que 5 de los estudiantes trajeron fruta, ¿ya? Vamos a utilizar uno de estos cubitos multiencaje para representar a cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, si 5 trajeron fruta, debiésemos encajar 5 cubitos de esta manera, ¿ya? De forma tal que cada cubito va a representar a uno de los estudiantes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Obviamente, estos 5 cubitos no son frutas, pero representan esa fruta, ¿ya? Por eso se llama que es concreto. Es manipulable, al igual que lo real, ¿ya? Pero representa esa realidad, ¿sí? Por ejemplo, acá en la imagen pueden visualizar, ¿cierto?, un gráfico que representa las distintas marcas de las latas de atún, ¿ya? Obviamente la imagen representa latas reales, ¿ya? Y visualmente, inmediatamente se puede distinguir cuál columna es la que tiene menos lata, que sería la segunda de izquierda a derecha. Por lo tanto, ya tenemos una información que podemos sacar solo visualmente, sin ni siquiera contar. De la misma manera podemos observar que hay dos columnas de latas que tienen la misma cantidad. Por lo tanto, en este caso existirían dos modas, ¿ya? A diferencia, en la segunda imagen que ustedes pueden visualizar, son cubitos que representan ciertas cantidades, ¿ya? Entonces, vamos a distinguir claramente que hay objetos que pueden representar la realidad
y que son manipulables, los vamos a llamar concretos, y hay objetos que son por sí mismos realidad, ¿ya? Entonces, en la primera imagen sería una gráfica real y en la segunda imagen sería una gráfica concreta. Recordemos que anteriormente en alguna ocasión yo les hablé de Copici, ¿ya? Este enfoque metodológico que parte desde lo más concreto, ¿cierto? De lo manipulable, ¿ya? De lo que los niños pueden tocar y manejar, principalmente primero con los objetos reales. Si no son accesibles, trabajamos con material concreto como los multiencajes, ¿ya? Pero, por ejemplo, si vamos a contar frutas, es factible tener frutas. En cambio, si vamos a contar elefantes, no es factible tener elefantes en la sala. Y ahí vamos a utilizar un material concreto que represente ese objeto, ¿ya? Esa sería la primera etapa, ¿ya? A través de material manipulativo. Vamos a denominar etapa concreta. En la siguiente etapa es la etapa pictórica, en la cual los niños pueden, ¿cierto?, a través de dibujos representar esa realidad, ¿ya? Y por último, en la parte simbólica o abstracta es cuando le damos un símbolo a esa realidad. Como pueden ver en la imagen, primero son 3 manzanas, que deben ser 3 manzanas reales, ya sería la etapa manipulativa. Después el niño puede dibujar 3 cuadritos que representan esas manzanas. Y por último asociamos un símbolo, ya que es el que conocemos como el número 3, pero es simplemente un símbolo que representa 3 unidades. Esto es la realidad, esto es 3. El 3 que conocemos, el dibujo que asociamos al número 3, no es más que un símbolo. Y eso es un nivel abstracto, ¿ya? Entonces, en lo que vemos en cuanto a gráficas, el real y el concreto pertenecerían a la primera etapa, ¿ya? Y ahora vamos a ver un siguiente gráfico que requiere un nivel de abstracción un poco mayor que lo concreto, ¿ya? Y que caería aquí en la clasificación de pictórico. Este gráfico se llama pictograma, ¿ya? Es una representación gráfica como todos los demás, ¿cierto? Pero que representa las frecuencias a través de dibujos, ¿ya? Por ejemplo, si quisiéramos preguntar por el sabor favorito para una torta para celebrar el cumpleaños de los niños, y damos 2 categorías, chocolate y manjar, y los niños pudiesen votar, ¿ya? Vamos a mostrar aquí una pequeña imagen de una representación. Entonces vamos a tomar un dibujo que va a representar a cada uno de los niños, ¿ya? En este caso, un círculo va a representar un niño, ¿ya? Y nos damos cuenta que acá tenemos chocolate y 1, 2, 3, 4 círculos. Por lo tanto, 4 niños votaron chocolate. Y acá manjar, 2 niños votaron manjar, ¿ya? Este sería un pictograma a través de dibujos. Estos circulitos podrían ser cualquier dibujo. Podrían haber sido personitas, podrían ser triángulos, podrían ser flores, podrían ser árboles. Cualquier dibujo que represente una realidad. En este caso es el voto de cada uno de los estudiantes, ¿ya? Como les decía anteriormente, es un paso intermedio entre lo concreto de los primeros gráficos y lo abstracto, ya que es la gráfica de barra. Su principal utilidad es la comparación y el análisis de cantidades, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. Podemos visualizar que lo primero que tenemos es el título, al igual que en la imagen que yo mostré acá, ¿ya? Que decía sabor favorito. Es imprescindible que en cualquier gráfico que realicemos siempre exista un título, porque es la primera información que yo debo a la primera información a la que yo debo acceder. Lo primero que debo hacer al ver un gráfico es leer el título para saber a qué se refiere la información que me está entregando, ¿ya? Luego pueden observar ahí los dibujos, que son arbolitos, y abajo dice que un arbolito representa 4000 unidades, ¿ya? Acá yo también lo hice. Un círculo representa una personita, ¿ya? O sea, uno de los votos de los estudiantes. Esto es imprescindible que cualquier pictograma lo tenga, es la clave, se llama así clave, con la cual yo puedo darle una lectura a este pictograma, ¿ya? De esta manera acá yo sé que cada circulito es una persona, a diferencia del gráfico que ven en la imagen de este pictograma, que un arbolito son 4000 unidades, ¿ya? Como son 4000, en caso que yo necesitara representar, por ejemplo, 2000 unidades, debiese dibujar la mitad del dibujo, y en este caso la mitad del árbol,
¿ya? Y también tenemos, ¿cierto? Al otro lado la categoría, que en este caso son los años. Si lo vemos en la imagen, ¿ya? Las categorías están abajo, que son los sabores. En este caso, chocolate y manjar, el título que está en la parte superior, la clave que está abajo, ¿cierto? Son los elementos principales de un pictograma. ¿Ya? Ahora, es recomendable en la enseñanza de pictogramas partir dándole al dibujo un solo valor, ¿ya? El valor de una unidad, como el que mostré yo en la imagen, ¿ya? ¿Por qué? Porque darle al dibujo un valor de más de una unidad requiere un nivel de manejo mayor en los estudiantes, ¿ya? Tener la capacidad de abstraer también de que un dibujito puede representar 2, puede representar 5 unidades, por ejemplo, y eso ya va en un siguiente nivel. Por eso debemos partir enseñándolo con una unidad, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un pictograma que muestra que el primer dibujo de esta persona ya tiene un valor de 300.000 y algo, en cambio el último es más de 5 millones. Y la única diferencia es el tamaño del dibujo, ¿ya? Este tipo de pictograma, que se utiliza mucho en lo que es publicidad, por ejemplo, no debiese trabajarse con los niños pequeños, ¿ya? Porque distorsiona un poco la información. ¿Ya? Ahora tenemos bastante errores al construir un histograma y uno de los que más se muestra es el darle un tamaño distinto y un dibujo distinto a la representación, ¿ya? En el caso de la imagen que ven en la diapositiva, pueden ver que para gato se utilizó el dibujo de un gato, para conejo el dibujo de un conejo y así sucesivamente. Y además, cada uno de los dibujos tuvo un tamaño distinto, ¿ya? Esto distorsiona la información y puede conllevar a una gráfica denominada engañosa, ¿ya? Este tipo de gráficas engañosas ustedes las pueden ver bastante en lo que es política, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la gráfica que ustedes ven en la imagen, a primera vista da la impresión de que más frecuencia, que puede ser de votos, tiene conejo, porque da la impresión de que es la barra más grande. Sin embargo, solo tiene tres, ¿cierto? Tres niños que tuvieron esa mascota. En este caso, ¿cierto? Son la mascota de los niños, entonces solo 3 niños tienen esa mascota. A diferencia del que vemos abajo, que es perro, que tiene 5, ¿cierto? 5 niños tienen esa mascota. Sin embargo, como la barrita que se construye con los dibujos es más pequeña, distorsiona la información y se crea lo que se denomina una gráfica engañosa. ¿Ya? La siguiente categoría, ya que vamos a enseñar, son los gráficos de barra, ¿ya? Este es el paso siguiente, después de gráficas concretas, reales, pictogramas, recién pasamos a una gráfica de barra, porque requiere una representación más abstracta, ¿ya? Es dar a entender de que esta cantidad de objetos que podían contar los niños, lo vamos a representar con un dibujo, ¿ya? Una gráfica de barra debe siempre tener, como ya dije anteriormente, todas las gráficas, su título, pero además tiene dos ejes, ¿ya? El eje horizontal, que va a representar en este caso las categorías, y el eje vertical, que representa en este caso la frecuencia, ¿ya? Digo en este caso porque este es un gráfico que está construido de manera que las columnas van en forma vertical, pero también podríamos construirlo de manera horizontal, ¿ya? Pero siempre deben haber dos ejes. En uno, las categorías y en el otro, las frecuencias. Y obviamente cada eje debe tener un rótulo, ¿ya? Una leyenda que indique qué quiere decir ese eje. En este caso pueden leer que el eje horizontal representa las regiones y el eje vertical el número de jóvenes, ¿ya? Y la columna va creciendo de acuerdo a la frecuencia absoluta que tiene esa categoría. Por ejemplo, en la frecuencia absoluta región metropolitana vemos que es la columna más alta, por lo tanto inmediatamente podemos distinguir que ahí se encuentra la moda de los datos, ¿ya? Ahora, el gráfico anterior que vimos representa, ¿cierto?, la frecuencia absoluta, pero también podríamos representar una gráfica de barra con la frecuencia relativa. En este caso, por ejemplo, relativa porcentual.
¿ya? Si bien es posible realizarlo, no es la más habitual, ¿ya? Generalmente cuando trabajamos con frecuencias relativas porcentuales utilizamos la gráfica circular o gráfica de torta, ¿ya? La gráfica de barra es la más útil, la más utilizada para variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales, ¿ya? En el ejemplo que vemos ahora podemos ver que igualmente es una gráfica de barra, pero cuyas barras fueron construidas de manera horizontal, ¿ya? Ahora veremos una gráfica agrupada, ¿ya? Es importante, como vieron en los ejemplos anteriores, que las barras que se construyen siempre van separadas una de la otra. Siempre va un espacio que las separa, ¿ya? Porque cuando construimos barras que están pegadas, es otro gráfico que se llama histograma y no tiene relación con la gráfica agrupada. También es un error que se visualiza muchas veces en los estudiantes cuando hay una gráfica agrupada, asociar el término agrupada con unir las barras, ¿ya? Y eso no debiese ser, ¿ya? La gráfica agrupada, ¿ya? Es un gráfico de barra también para dos o más variables, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que mostré antes del sabor de la torta que se estaba eligiendo, si yo quisiera distinguir quiénes votaron por sabor chocolate o manjar, ¿ya? Voy a averiguar primero qué sabor votan y además qué género pertenece a esa persona. Entonces, en este caso, podría poner, por ejemplo, hombres y mujeres y aquí tiene para chocolate y hombres y mujeres para manjar, ¿ya? De esa manera podemos mostrar en una misma gráfica dos variables, ¿ya? Pero como ven en el dibujo, a pesar de que son dos variables, las barritas deben ir separadas, ¿ya? Lo mismo pueden verlo en la diapositiva, ¿ya? Nunca juntas, porque eso es otro tipo de gráfico que se utiliza para variables cuantitativas que vamos a ver a continuación, ¿ya? El último que me queda de variables cualitativas es el gráfico circular o de torta que había ya mencionado anteriormente, que se utiliza para mostrar los porcentajes, ¿cierto?, de las frecuencias relativas porcentuales en un gráfico que es un círculo que representa el 100%, ¿ya? Como este gráfico representa el 100%, ¿ya? Y la forma circular completa tiene 360 grados, vamos a asociar que 360 grados es equivalente al 100%. Por lo tanto, si yo tengo que, por ejemplo, un 30,9%, deberé calcular la equivalencia de ese 30,9 a grados. Y para eso utilizamos una regla de 3 simple, ¿ya? Ahora ya pasamos, ¿cierto?, a gráficas que se utilizan para variables cuantitativas. La primera de ellas es el diagrama de tallo y hojas, ¿ya? Permite organizar, ¿cierto?, un conjunto de datos cuando el número de observaciones no es muy grande y la única representación gráfica a la que estudiaremos que muestra los datos originales, ¿ya? Porque no muestra los mismos números, ¿ya? A eso se refiere con que muestra los datos originales. Un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el número de visitas diarias de ciertos sitios de internet observadas durante un mes, ¿ya? Tenemos ahí, ¿cierto?, la cantidad de personas que visitaron este sitio de internet cada uno de los días. Y lo primero que vamos a hacer es disponer los tallos, ¿ya? Los tallos no es nada más que visualizar en cada uno de los números la unidad y la decena. Por ejemplo, en el primero de ellos tenemos el 16, ¿ya? Y vamos a tomar que la decena es el tallo y la unidad es la hoja, ¿ya? De tal manera que si vamos a disponer los tallos, ¿ya?, vamos a observar en los números que tenemos, ¿cierto?, del número de visitas, que tenemos unidades desde las que tienen 0 decenas hasta las que tienen 3 decenas. Entonces nuestros tallos van a ser 0, 1, 2 y 3. Esos son los tallos, las decenas de cada uno de los números que tenemos en los datos, ¿ya? Y por ejemplo, si tomamos el primero de los números, que es 16, que ya vimos que tenía tallo 1 y hoja 6, por lo tanto, busco el tallo 1 y al ladito escribo la hoja, que sería el 6.
el siguiente, que es el 27, ya vemos que el 2 sería la decena, por lo tanto el tallo, y el 7 la hoja. Busco el tallo, que es el 2, y escribo la hoja. Y así sucesivamente. El 26 lo mismo, busco el tallo, que es el 2, un guioncito para separar, y escribo el 6, que sería la hoja del 26. El 5, como no tiene decena, vamos a concluir que su decena es 0. Por lo tanto, aquí iría la hoja. Y así sucesivamente con cada uno. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, desplegados los tallos. Y después vamos haciendo los dígitos como yo les enseñé recién, agregando las hojas a la figura. Ahí tendríamos el primero y de la misma forma con cada uno. De esta manera se construye una gráfica que está con los mismos valores que teníamos en los datos, va haciendo crecer esta columna invisible que se forma con los números y podemos observar que, por ejemplo, la mayor cantidad, ¿cierto?, de visitas se encontró en el tallo 2, por lo tanto entre 20 y 29. Entonces podríamos concluir que la moda está entre 20 y 29. ¿Ya? Les dejo una actividad autónoma que pueden realizar, ¿cierto?, en sus hogares, construyendo un diagrama de tallo y hojas. El último que nos queda para variables cuantitativas es el diagrama de puntos, que es similar al de tallo y hojas, ¿ya? Pero reemplazamos los valores numéricos por puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el tallo 10, que sería en el diagrama de tallo y hoja, en lugar de escribir cada uno de los dígitos, simplemente representamos un punto para cada valor que está dentro de esa asignación numérica, que en este caso serían decenas, 10, 20, 30, y en el anterior eran los tallos. ¿Ya? Y ahora pasamos al histograma, que era la gráfica que yo mencionaba anteriormente, que tiene estas barritas pegadas una a la otra, ¿ya? ¿Y por qué en este caso sí las barritas van pegadas una a la otra y no en el gráfico de barras? ¿Ya? Este gráfico es similar al de barras, ¿ya? Porque obviamente, si ustedes visualizan, son barritas que están construidas, pero representan valores que están en intervalos. Por lo tanto, el histograma se utiliza para datos agrupados, ¿ya? Por ejemplo, ustedes pueden visualizar en la imagen que la primera barra, vemos abajo que el número de visitas, ¿cierto?, que es el eje de las categorías, está entre 0 y 10. Entonces, el intervalo entre 0 y 10 tiene una frecuencia de 4 visitas. El intervalo de 10 a 20, una frecuencia de 10 visitas. El intervalo de 20 a 30, una frecuencia de 13 visitas, porque está, ¿cierto?, justo a la mitad entre el 12 y el 14. Y el intervalo de 30 a 40, una frecuencia de 3 visitas. ¿Ya? Van pegaditos porque los intervalos, ¿ya?, van unidos uno a otro, ¿cierto? No tienen espacio de separación. ¿Ya? Ahora, si en uno de esos intervalos no hubiera frecuencia, ahí se crea un espacio, pero es un espacio que representa que la frecuencia es 0. En cambio, en las barras, el espacio no representa nada, sino que una separación entre una categoría y la otra. ¿Ya? Acá en este sí representaría que la frecuencia sería 0. ¿Ya? Es el único gráfico de barras que va unido y se llama histograma. ¿Ya? Y se utiliza solamente para variables cuantitativas, datos agrupados. ¿Ya? Ahora, en la construcción de gráficos hay vocabulario matemático importante que ustedes como futuros profesores deben hacer hincapié, ¿ya? Siempre para construir un gráfico deben utilizar el vocabulario matemático adecuado, ¿ya? Entre ellos está, como ya he mencionado anteriormente, el título, los ejes, las etiquetas que deben tener estos ejes, la escala y la altura de la barra, ¿ya? Como dije anteriormente, el título nos indica la información inicial, ¿ya? Nos ayuda a saber de qué se trata la información que está en esta gráfica, ¿ya? Los ejes son los dos lados de la gráfica. Tenemos un eje horizontal y un eje vertical. En uno de ellos, ¿cierto?, van a ir las categorías y en el otro la frecuencia. Es importante etiquetar los ejes para saber cuál de ellos representa la categoría y qué categoría es y cuál representa la frecuencia, ¿ya? Por ejemplo,
En uno de los ejes podría ser el tipo de cereal, que sería la categoría, y en el otro el número de votos, que sería la frecuencia, ¿ya? La escala nos dice que tanto o cuánto, ¿ya? Por ejemplo, en la escala podría ser los números 1, 2 y 3, ¿ya? Muchas veces la escala va de 1 en 1, pero también puede ir de 2 en 2 o de 3 en 3, como lo vimos en el histograma, que estaba construido, ¿cierto?, esta escala de 2 en 2, lo que significa que si mi barra llega a la mitad entre un grado y otro, ¿cierto? En mi escala va a ir el valor intermedio. Si fuera de 2 en 2, se le agrega 1, ¿ya? Y la altura de la barra lo que nos indica es la frecuencia, ¿ya? A continuación, ¿cierto? Les dejo un instructivo para poder construir una gráfica paso a paso, desde la construcción de los ejes, etiquetarlos y posteriormente ir asignando las barras, ¿ya? Ahora, una vez que ya construimos, ¿cierto?, nuestros gráficos o que tenemos un gráfico, es importante saber cómo analizar los datos. Y para ello tenemos 3 niveles, ¿ya?, de análisis de datos. El primero es simplemente leer los datos, ¿ya?, donde solamente vamos a extraer información puntual. El siguiente nivel es leer entre los datos, ¿ya? Y aquí ya requiere un nivel, ¿cierto?, de pensamiento lógico más elevado, como es calcular, comparar, interpolar, establecer tendencias. Y el siguiente nivel es leer más allá de los datos, o sea, extrapolar, inferir, conjeturar, ver información que no está presente en sí misma en los datos, ¿ya? Es importante para ustedes como futuros profesores aprender cómo analizar la información, ¿ya? Y aprender a elaborar distintas preguntas para cada uno de los niveles, ¿ya? Las preguntas van a orientar a nuestros estudiantes a cómo poder analizar de mejor manera la información. Y por último, les dejo el video en el cual ustedes van a poder practicar. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y les voy a platicar cómo hacer una gráfica de barras, así que pon mucha atención. Una gráfica es una representación de datos generalmente numéricos. Lo primero que necesitamos para hacer una gráfica son los datos. En este caso, se le preguntó a 40 personas cuál era su color favorito y las respuestas fueron las siguientes. En colores tenemos rosa, amarillo, azul, verde y rojo. Y en frecuencia, o sea, las personas que dijeron que les gustaba cada color, tenemos 7 en el rosa, 11 en el amarillo, 5 en el azul, 15 en el verde, 2 en el rojo y tenemos un total de 40 personas encuestadas. Pondré mis datos aquí arriba a la izquierda para poder estarlos viendo. Ahora, para hacer la gráfica, tendremos siempre dos rectas, el eje de las X y el eje de las Y. En ambos ejes acomodaremos nuestros datos. En el eje de las X, yo acomodaré los colores, que son rosa, amarillo, azul, verde y rojo. Y en el eje de las Y, acomodaré las cantidades. Puedes organizarte como quieras, pero siempre tienes que comenzar desde cero. En mi caso, yo voy a ir de 2 en 2. Aquí está el 0, y luego el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y el 16. Ahora solo me queda hacer las barras. Empezaremos con el color rosa y recordemos que 7 personas lo eligieron. El amarillo, 11 personas. El azul, 5 personas. El verde, 15 personas. El color rojo, solo 2 personas. Y listo. Así tenemos nuestra gráfica de barras. Facilísimo, ¿verdad? Lo importante de realizar una gráfica es que se puede apreciar de mejor manera los resultados de una tabla, además de ser un excelente instrumento para el resumen de datos, el análisis y la toma de decisiones. En este caso, al grupo de gente que encuesté le gusta más el color verde. Yo voy a vender playeras y creo que elegiré el color verde, ya que es el favorito de la mayoría. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like.
Suscríbete y dale click a la campanita para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. Espero tus comentarios. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, no olvides suscribirte al canal de mi amigo Indómito Champ.